Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para el cual quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 27, verso 9 al 19, donde dice: asimismo harás, esto es lo que le dijo Dios a Moisés, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata, El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y el otro lado 15 codos, 15, vamos a ver, y el otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Tenemos para esta ocasión nuestro tema, el misterio del atrio del tabernáculo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender el misterio del atrio del templo o tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir, y que luego también Salomón construyó un templo o tabernáculo, necesitamos comprender que ese templo que Dios ordenó a Moisés construir es un templo que representa el templo que está en el cielo, y por esa causa en ese templo terrenal que Dios le ordenó a Moisés construir se reflejaba lo que Cristo haría en el templo de Dios en el cielo. Y por eso fue establecido un orden sacerdotal en el cual Aarón fue el sumo sacerdote y sus hijos fueron sacerdotes también, y también los levitas trabajaron en la obra del ministerio en ese templo. Y ahora podemos ver que todo lo que contenía aquel templo es de figura
del templo que está en el cielo, o sea, del templo de Dios. Y ese templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, porque el templo de Dios tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es esta dimensión terrenal y cubre todo este planeta Tierra, porque la Escritura nos dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es ¿qué? El estrado de sus pies. Y ahora el lugar santo del templo celestial es la sexta dimensión, o sea, el paraíso donde van a vivir los santos, los creyentes en Cristo que mueren físicamente, los cuales pasan a vivir al paraíso en el cuerpo teofánico que han recibido cuando han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo. Ahí han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Luego el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo es la séptima dimensión, la dimensión de Dios, donde Dios habita, y ahí está el trono de Dios. Y desde ahí es que Dios gobierna el universo completo. Ahora, cuando Jesucristo murió, vean ustedes, así como en el atrio del templo moría el sacrificio de la expiación, o sea, el cordero, el macho cabrío para la expiación, y también encontramos que los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba eran realizados allí en el atrio. Ahora Cristo tuvo que morir en el atrio, y eso significa que Cristo tenía que morir en esta dimensión terrenal, lo cual ya estaba determinado por Dios desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. En Hebreos capítulo 13, verso 12, nos dice San Pablo: vamos a ver lo que él nos habla aquí. Capítulo 13, verso 12. Y podemos leer un poquito antes. Verso 11, capítulo 13, verso 11 al 14 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea que buscamos la ciudad de Dios, la cual tiene el nombre de Dios. La vida terrenal aquí es temporal. Por eso es que nosotros, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, ¿en dónde? En el atrio del templo de Dios, que es este planeta Tierra, en donde Cristo murió. Y aquí es donde tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador. No podemos morir físicamente sin haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque es en este planeta Tierra, el cual es el atrio de la casa de Dios, donde Cristo murió y donde hay que recibirlo como nuestro Salvador. Por eso dice San Pablo: salgamos fuera de la puerta y ahí recibamos a Cristo, como lo que hemos leído, porque Él padeció fuera de la puerta. Y ahora, vean ustedes, dice que padeció fuera de la puerta. ¿Para qué? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Su sangre Él no la podía derramar en la sexta dimensión, allá en el paraíso, porque allá no hay muerte. La muerte existe aquí, en esta dimensión terrenal. Así también en el atrio era que la muerte de los animalitos era realizada en lugar de la muerte de las personas que confesaban sus pecados sobre el sacrificio que ofrecían a Dios, y por cuanto los pecados de las personas eran transferidos a esos animalitos o al animalito que ofrecían como sacrificio, entonces la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, caía sobre el animalito que traían como sacrificio. Y entonces la persona, vean ustedes, podía continuar viviendo, porque su pecado había sido colocado sobre aquel animalito. Por eso era tan importante en el Antiguo Testamento llevar a cabo esos sacrificios de animalitos, porque todos esos sacrificios estaban apuntando a Jesucristo, el Cordero de Dios que vendría a la tierra en carne humana y quitaría el pecado del mundo. Y ya de ahí en adelante las personas no necesitarían más sacrificios de animalitos, porque ya tendríamos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios y del macho cabrío de la expiación por el pecado, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual fue sacrificado en el atrio de la casa de Dios, que es este planeta Tierra, esta dimensión terrenal. Así como era sacrificado en el atrio el sacrificio por el pecado, y la persona entonces no moría, porque ya no tenía pecado visible ante Dios, había sido cubierto con la sangre del animalito que él ofrecía en expiación. Ahora vean ustedes el misterio del atrio y vean las bendiciones que hay para todos los hijos de Dios en el atrio actualizado en el templo de Dios, el atrio del templo de Moisés y del templo de Salomón actualizado en el templo de Dios, en la casa de Dios. Vean ustedes cómo toda persona necesita llegar al atrio de la casa de Dios, porque ahí es donde está la expiación, el sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus pecados, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir vida eterna de parte de Jesucristo. Y ahora vean el por qué era tan importante ese atrio en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque representa esta dimensión terrenal donde se llevaría a cabo el sacrificio de la expiación. Se llevaría a cabo el sacrificio por el pecado, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí mismo en esta dimensión, que es el atrio de la casa de Dios, recibiríamos a Cristo como nuestro Salvador, y así nuestros pecados serían transferidos a Cristo, y entonces sin pecados la sentencia de muerte no cae sobre nosotros, ya cayó sobre Cristo, el cual llevó nuestros pecados, y ahora tenemos vida eterna, la cual Él nos da. Toda persona que vive en esta tierra está viviendo en el atrio de la casa de Dios, del templo celestial de Dios, y necesita comprender este misterio del atrio de la casa de Dios para así aprovechar su estadía aquí en la tierra, en la casa de Dios. El salmista David habló acerca del atrio de Dios y dijo algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. Vamos a ver en uno de los salmos, vamos a ver lo que él nos dice en ese salmo, lo cual es muy importante para todos nosotros.
Vamos a ver en el Salmo 15, verso 1, lo que él nos dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla con verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y sigue enumerando todas las cosas señaladas por Dios en su palabra. Hay otro salmo también. Vamos a ver otro salmo del rey David que nos hable acerca del templo de Dios, y vamos a ver lo que él nos dice. Vamos a ver en el Salmo 61, 4, a ver lo que nos dice ahí. Leeremos algunos de los salmos y entre ellos veremos Salmo 61, cuatro, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mi oración, mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y ahora en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es para los justos, para los hijos e hijas de Dios. También el apóstol San Pablo nos habla acerca de este templo de Dios y nos enseña que es bienaventurado el varón al cual Dios no imputó pecado. Vamos a ver dónde nos habla San Pablo acerca de esta bendición tan grande. Dios, vean ustedes, no le imputa pecado, dice San Pablo, al hombre. Pero ¿qué tipo de hombre es? ¿Qué clase de persona es esa persona al cual Dios no le imputa pecado? El cual es bienaventurado es la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, el cual ha estado en el atrio y ahí ha colocado sus pecados sobre el sacrificio, sobre la expiación de Jesucristo, y por consiguiente su pecado ha sido quitado. Y esa persona está justificada delante de Dios
¿Y qué significa estar justificada? Significa estar como si nunca en su vida hubiese pecado. Esa es la persona que tiene el privilegio de ser un hombre o una mujer bienaventurada. Hombres y mujeres bienaventurados son los que han confesado sus pecados a Dios sobre el sacrificio de Cristo, el sacrificio por el pecado para la reconciliación de la persona con Dios. Ahora, San Pablo nos enseña, vamos a ver, dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12 y Hebreos capítulo 10, verso 17. Y si Dios no se recuerda de los pecados de ciertas personas, es porque fueron quitados por la sangre de Cristo. Sangre que desaparece el pecado, así como el blanqueador desaparece la mancha de tinta de alguna prenda de vestir que usted tenga manchada con tinta y la coloque en el blanqueador. Después usted busca la mancha en la camisa y no la encuentra. Busca la tinta en el blanqueador y tampoco la encuentra. La desapareció. Y así hace Jesucristo con nuestros pecados, de tal forma que Dios ni se recuerda de nuestros pecados, porque fueron quitados. Ahora, San Pablo también nos dice que no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque fueron eliminados nuestros pecados. Al que no conoció pecado, hizo pecado, se hizo pecado o lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Y vino en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado nuestro, para tomar nuestros pecados y quitar así nuestros pecados. Vino a semejanza de carne de pecado nuestro amado Señor Jesucristo. Dice San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 3. Y también nos dice en Romanos que son bienaventurados cuyos pecados son cubiertos. Romanos capítulo 4, verso 7, ahí nos habla, verso 7 al 8, y dice: bienaventurados cuyos pecados son cubiertos. El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque con la sangre de Cristo han sido quitados los pecados y Dios no los puede encontrar, porque ya Cristo con su sangre los desapareció. Él los tomó y los quitó, y ahora Dios no se recuerda de nuestros pecados porque fueron quitados. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, ahora por un hombre, por Jesucristo, viene la bendición para la raza humana, la vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios. Cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Ahora podemos ver que por medio de Cristo, ahora Dios nos coloca en la posición más gloriosa, nos coloca sin pecado en su templo, y por eso es que el salmista también hablaba de
este misterio de Cristo y del hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Vamos a buscar también en el Salmo que habla sobre esto. Vamos a ver el Salmo. Vamos a ver cuál es el Salmo. Por aquí lo tenemos. ¿Lo tiene alguno listo por ahí? Salmo 32. Vamos a ver lo que nos dice en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y para ser perdonada necesitamos ¿qué? El sacrificio de la expiación, y es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, representado ese sacrificio y esa expiación en la expiación que se efectuaba allá en el templo, en el lugar santísimo. O sea, corrijo, en el atrio, y la sangre luego se llevaba al lugar santísimo. Mira, con la sangre de aquel sacrificio los pecados de las personas eran cubiertos, pero ahora con la sangre del sacrificio de Cristo los pecados no son cubiertos, sino quitados completamente. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpó de iniquidad. ¿Y por qué no lo culpa de iniquidad? Porque sus pecados han sido quitados. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora esa es la persona que morará en la casa de Dios. Primero entra al atrio, estando aquí en la tierra, entra al programa de Dios que se lleva a cabo en el atrio, recibiendo a Cristo como su Salvador y entrando hacia el programa de redención. Y luego, al recibir el Espíritu de Cristo, ¿qué sucede? Entra al lugar santo, recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora vean cómo uno va caminando en el templo de Dios. Por eso, primeramente, el salmista David, veamos lo que él nos dijo. Vamos a ver un lugar donde el salmista nos habla acerca, en el Salmo 84, 10, vamos a ver lo que él nos dice. Salmo 84, 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora la puerta de la casa de Dios, ¿quién es? Cristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, será salvo y hallará pastos. Y el que entra por la puerta de la casa de Dios, que es Cristo, el que entra por la puerta de la casa de Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo, recibe el perdón de sus pecados. Sus pecados son quitados, borrados por medio del sacrificio que se efectúa dentro de la casa de Dios. ¿Dónde? En el atrio de la casa de Dios, donde está también el altar de bronce, donde es quemado el sacrificio y donde se efectúa ahí el perdón de los pecados. Ahora vean el por qué es tan importante el atrio de la casa de Dios. Y David decía: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y un día en los atrios
de la casa de Dios, vean ustedes, habiendo entrado por la puerta de la casa de Dios, que es Cristo, y recibiéndolo como nuestro Salvador, recibiendo su sacrificio, colocando nuestros pecados sobre Cristo, la expiación, es mejor un día vivirlo ahí, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, habiendo limpiado nuestros pecados en la sangre de Cristo, y habiendo sido quitados nuestros pecados, que vivir en este planeta Tierra multimillonario 1000 años sin tener a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿Y de qué le vale al hombre si puede vivir hasta 500 años o vivir 900 años sin Cristo? De nada le sirve. Es mejor un solo día, el día en que la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, solamente vivir un día, pero con Cristo en la casa de Dios, y morir físicamente. Eso es una bendición grande para la persona, porque lo importante es que primero reciba a Cristo como su Salvador en la casa de Dios, en el atrio, entrando por la puerta que es Cristo, y así reciba vida eterna. Después, si se muere su cuerpo físico, eso no importa. Cristo lo resucitará en el día postrero, o sea, en el 7º milenio, y lo resucitará en un cuerpo eterno y glorificado, porque vivió un día en la casa de Dios, un día de 24 horas, que es mejor que vivir 1000 días, 1000 años sin Cristo fuera de la casa de Dios. Así que lo más importante es estar en la casa de Dios. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cristo es nuestra justicia, y encontrar a Cristo es encontrar la justicia de Dios, y somos justificados por medio de Jesucristo al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Somos justificados, o sea, quedamos como si nunca antes hubiésemos pecado, justificados delante de Dios, o sea, sin pecados delante de Dios. Y la persona que está así delante de Dios es una persona bienaventurada, que Dios no culpa de pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron limpiados con la sangre de Cristo. Ahora vean lo importante que es estar en el atrio de la casa de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo. En el atrio de la casa de Dios, allá en el templo de Moisés y el templo de Salomón, se efectuaban esos sacrificios, y ahí era que la persona obtenía el perdón, porque colocaba sus pecados sobre el sacrificio, y luego se efectuaba así la reconciliación de la persona con Dios y Dios con la persona. Ahora podemos ver lo importante que es la casa de Dios para el ser humano. Y ahora la casa de Dios que construyó Moisés y que construyó Salomón, siendo el tipo y figura, la sombra o representación de la casa de Dios celestial. Por eso era que esos sacrificios eran aceptados y fueron instituidos por Moisés, ordenados por Dios, porque en la casa de Dios el sacrificio de Cristo sería efectuado, y entonces ya lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón ya no se seguiría haciendo, sino que ahora todo sería ¿dónde? En la casa de Dios, comenzando en el atrio, y Cristo, luego de efectuar la obra de redención en el atrio, que es este planeta Tierra, luego ascendió al cielo cuando resucitó y llevó su propia sangre al cielo, al trono de Dios, a la 7ª dimensión, al lugar santísimo del templo de Dios, que es la 7ª dimensión, en el trono de Dios, y se sentó sobre el trono de Dios, y como sumo sacerdote colocó su sangre sobre el trono de Dios, o sea, sobre el propiciatorio del templo de Dios en el cielo.
sobre la silla o asiento de misericordia. Y por eso desde el cielo ha estado siendo extendida la misericordia de Dios sobre la raza humana. Ningún hombre podía llegar allá, como tampoco en el templo ningún hombre podía llegar excepto el sumo sacerdote de ese templo. Y al templo de Dios en el cielo, al lugar santísimo, ningún hombre podía entrar excepto el sumo sacerdote de ese templo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. El Melquisedec que le apareció a Abraham y lo bendijo, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del templo de Dios. Vean, él ministra, el sumo sacerdote ministra tanto en el atrio como en el lugar santo y también en el lugar santísimo. Es el único que puede pasar por las tres partes del templo de Dios sin ningún problema, pero tiene que pasar al lugar santísimo con sangre. No puede pasar sin sangre. O sea que Cristo tenía que subir al cielo y sentarse en el trono de Dios, en el lugar de intercesión, en el asiento de misericordia, pero tenía que ir con la sangre de su sacrificio efectuado, ¿dónde? En el atrio, o sea, aquí en el planeta Tierra, que es el atrio del templo de Dios. Y ahora podemos ver este misterio del atrio de la casa de Dios, en donde todo ser humano que viene a esta tierra ha llegado al atrio, ha llegado al lugar que es donde está el atrio, y hay una puerta por la cual entran, y es Cristo la puerta. Y el que entra por esa puerta a la casa de Dios y confiesa sus pecados a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sus pecados son quitados. Se materializa en la persona, se hace realidad en la persona el sacrificio de Cristo, y entonces ya la persona es justificada como si nunca antes hubiese pecado, y entonces recibe el Espíritu de Cristo y así obtiene el nuevo nacimiento y ya pasa al lugar santo, que es la sexta dimensión, al obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, aunque continúa viviendo aquí en la tierra en esta dimensión terrenal, que es la dimensión del atrio, pero ya tiene representación en la sexta dimensión y está en lugares celestiales en Cristo Jesús, colocado por nuestro amado Señor Jesucristo, y tiene representación también en el lugar santísimo, allá en el trono de Dios. Y nuestra representación allá es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, el sumo sacerdote Melquisedec, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos representa en el trono de Dios y Él hace intercesión por nosotros en el trono de Dios. Y luego de estar sirviendo a Cristo, si en algún momento alguien comete algún error, confiesa su error, sus faltas, sus pecados a Cristo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él permanecerá en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santísimo del templo de Dios, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Entre hasta el último de los escogidos de Dios por la puerta que es Cristo, y obtenga así su perdón de sus pecados. Y cuando haya hecho Cristo intercesión hasta por el último de los que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, pues ya habrá terminado su obra de intercesión. Así como el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo del templo el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, permanecía él llevando a cabo los oficios de ese día para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, la reconciliación del Israel terrenal. Y eso es lo mismo que hace el sumo sacerdote Melquisedec, Jesucristo, en el templo de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, llevando a cabo su obra de intercesión en el cielo por cada miembro del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean el por qué es tan importante
el atrio de la casa de Dios, donde se efectúa el sacrificio. Por eso es tan importante pasar por este planeta Tierra, porque es aquí en este planeta Tierra donde Cristo llevó a cabo su sacrificio, y es aquí en este planeta Tierra donde Dios nos envía para entrar por la puerta del atrio, que es Cristo, y obtener ahí el perdón de nuestros pecados y ser borrados nuestros pecados, y así obtener redención. Y así Cristo en el cielo, en el lugar santísimo, en el asiento de misericordia o silla de misericordia, interceder por nosotros hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Por lo tanto, todos los escogidos de Dios tienen que pasar por esta dimensión terrenal para entrar al atrio. El atrio es esta dimensión terrenal. Venimos aquí al atrio para entrar por la puerta, que es Cristo, y obtener la redención, obtener el perdón de nuestros pecados, y así obtener la salvación. De otra manera, no tendríamos el derecho a vivir eternamente si no pasamos por esta dimensión terrenal, si no pasamos por esta dimensión que es el atrio, donde nos encontramos con la puerta del templo y con el sacrificio dentro del templo, dentro del atrio de la casa de Dios. Y ahora, vean ustedes cómo es tan importante para el salmista estar en el atrio de Dios, porque es ahí donde sus pecados son perdonados, tanto los de los santos del Antiguo Testamento, cuando murió Cristo, y eran cubiertos con los sacrificios que ellos efectuaban, pero cuando Cristo murió, sus pecados fueron quitados. Ellos estaban viviendo tanto en el atrio, esta dimensión terrenal, cuando vinieron a vivir a este planeta Tierra, y también en la etapa del atrio, que fue de Adán hasta Cristo. Ellos vivieron la etapa del atrio de la casa de Dios. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, vean ustedes, tenemos el atrio que es de Adán hasta Jesús, y tenemos el lugar santo que es del día de Pentecostés hasta el ángel del Señor Jesucristo, y después tenemos el lugar santísimo en la iglesia de Jesucristo como casa de Dios, como casa de Jesucristo, templo de Jesucristo, que es del ángel de Jesucristo en adelante. Y por eso es que la iglesia de Jesucristo, al estar en la etapa del lugar santo, obtenían el nuevo nacimiento los hijos e hijas de Dios, pero hasta ahí llegaban y no podían pasar al lugar santísimo de Dios. Solamente podían llegar hasta el lugar santo, que es la sexta dimensión, y descansar ahí al partir. Pero para el día postrero, por cuanto se abre la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, la edad de la piedra angular, del lugar santo, del atrio, los hijos de Dios pasan por el atrio, luego pasan al lugar santo al recibir el Espíritu de Cristo y obtener el nuevo nacimiento, y de ahí pasamos al lugar santísimo, en la casa de Cristo, en donde seremos transformados, y así tendremos un cuerpo glorificado y entraremos al lugar santísimo de la casa de Dios, e iremos a la cena de la boda del Cordero, a la casa de Dios y dimensión de Dios. Iremos con Cristo a esa gran fiesta que está preparada ¿para quién? Para cada uno de nosotros y para los santos de las diferentes edades del pasado, tanto para nosotros los que vivimos como para los muertos en Cristo y para los que resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. Ahora podemos ver el misterio del atrio del tabernáculo. Ahora, en el atrio del tabernáculo tenemos las cortinas, tenemos la puerta que está por el este, y tenemos también el altar del sacrificio,
el altar de bronce. Tenemos también los utensilios que se usan en ese altar de bronce. Tenemos también el mar de bronce colocado sobre 12 bueyes. Y así por el estilo tenemos unas cuantas cosas en el atrio del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y ahora vean cómo todas esas cosas han estado siendo materializadas en carne humana. Las que corresponden a Jesucristo, pues han estado siendo materializadas en Jesucristo. Y los adoradores, confesando sus pecados sobre el sacrificio, pues son los hijos e hijas de Dios que reciben a Cristo como su Salvador, confesando sus pecados a Cristo, y reciben el perdón de sus pecados porque son lavados sus pecados con la sangre de Cristo, y reciben el Espíritu de Cristo para entrar al lugar santo del templo de Dios. O sea, pertenecer también a la sexta dimensión. Y para el día postrero nos tocará en adición la séptima dimensión, que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Hemos visto el misterio del altar de bronce. Hemos visto también el misterio del sacrificio que se efectuaba allí. Hemos visto el misterio de la puerta, que es Cristo, la puerta de entrada al lugar del atrio. Y hemos visto el misterio del atrio en una forma condensada, pero todavía hay más cosas de las cuales podemos estar hablando con más detalles. Pero con lo que hemos escuchado, tenemos suficiente para comprender el porqué. Es un requisito de parte de Dios el entrar por la puerta a Cristo, a la casa de Dios, y recibirlo como nuestro Salvador, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, confesando nuestros pecados a Él. ¿Cómo se hacía el día de la expiación? En donde confesaban los pecados a Dios y lloraban, se lamentaban por los pecados que habían cometido. Y ese era el día de la expiación, en donde el pueblo, el Israel terrenal, era reconciliado con Dios. Y ahora le ha tocado al Israel celestial, a los miembros del cuerpo místico de Cristo, a los elegidos de Dios, a la simiente de Abraham celestial, la reconciliación con Dios. Y esto se hace en el templo de Dios, ya no en el templo terrenal de Moisés ni en el templo terrenal de Salomón, sino en el templo de Dios, que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y aquí somos reconciliados con Dios, estando aquí en la tierra, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para luego pasar a obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego, para el día postrero, pasar a obtener el cuerpo glorificado, igual al de Jesucristo, para poder ir a la dimensión de Dios, a la casa de nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, a la gran cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio del atrio del tabernáculo. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra expiación por nuestros pecados, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto los muertos en Cristo resuciten. Todos los escogidos que faltan por llegar, lleguen. Y se completa el número de los escogidos de Dios en la casa de Dios. Y los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos. Y los que vivimos seamos transformados. Y llevados a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos estuvieron en Luna ayer? Así es que ya ustedes escucharon un poquito acerca del sumo sacerdote. Y para mañana, todo lo que Dios nos dé con relación al sumo sacerdote y nos permita hablar, estaremos escuchando mañana, para así tener
un conocimiento más claro de todo el programa de Dios en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia, la cual se encuentra en este tiempo final en la etapa del lugar santísimo, donde todo lo que hay en el cielo, en el lugar santísimo del templo de Dios, en la séptima dimensión, se tiene que materializar en su iglesia en este tiempo final. Y siendo que esa es una dimensión eterna, la eternidad se tiene que manifestar en la edad de la piedra angular. Y nosotros tenemos que ser pasados a eternidad físicamente también, obteniendo el nuevo cuerpo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Salvador Jesucristo. Continúa con nosotros el joven José Benjamín Pérez para también concluir en nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.